Bueno, en este video vamos a hablar acerca de los parámetros para fuentes de información. Los parámetros son los puntos que debemos de considerar a la hora de buscar y revisar información en Internet. Lo primero es la autoría. ¿Quién es la persona que se está haciendo responsable de la información que nosotros estamos revisando? Es importante ver o que este punto esté a plena vista de quién es el autor, porque si no sabemos quién es el autor, bueno, no podemos saber si es un documento que ha sido analizado y estudiado. Aquí, por ejemplo, hay veces que podemos encontrar páginas que son con autores de organizaciones, por ejemplo, UNESCO, ONU, que a lo mejor no vamos a encontrar una persona que se haga, que sea el autor. Pero hay algunas páginas, por ejemplo, libros, artículos de revistas que podemos encontrar los autores, y esto es un punto muy importante. Otra es la organización, cómo nos está presentando la información. Si estamos viendo un título, un subtítulo, los temas, esta es indicación de que seguramente el texto fue desarrollado de acuerdo a parámetros editoriales. Exactitud, que encontremos que la información tenga una redacción y una ortografía correcta, que también muestre las fuentes, normalmente las fuentes de información o de referencia con las que se sustentaron el documento, siempre se van a encontrar al final, y esto es precisamente lo que le da el sustento, la base a la información. Entonces, si no encontramos, por ejemplo, encontramos una página, pero no encontramos fuentes de información, pues seguramente no es una fuente confiable. El contenido que sea claro, que tenga separación entre resumen y el contenido. El resumen nos tiene que decir de forma general de qué habla ese documento. Y esto es muy importante leerlo, sobre todo porque nos permite en ese momento tomar la decisión de si esa fuente la vamos a revisar o no la vamos a revisar. Y la actualidad. Aquí va a depender mucho de lo que nosotros estemos buscando, porque en la literatura hay veces que encontramos clásicos. Los clásicos son fuentes de información que son la base o el sustento de las nuevas o de cómo se ha ido desarrollando el tema. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos revisar eh, algún tema respecto a el COVID, ¿no? De cómo se ha ido desarrollando. Si quisiéramos algo que estuviera actual, pues tendríamos que revisar de los últimos días, ¿no? A lo mejor si empezáramos a revisar de las noticias o las fuentes cuando se publicaron a principios de año, pues no van a tener la magnitud como lo tiene al día de hoy. Pero si nosotros quisiéramos, o más bien si quisiéramos ver cómo se fue desarrollando, entonces aquí sí tendríamos que ver que esa fecha fuera al principio, cuando se empezó a desarrollar el problema. Pero si nosotros lo que queremos ver es eh, a, a casi 10 meses de que empezó esta pandemia, cuáles son las cifras que ha arrojado, entonces sí tendríamos que ver documentos o fuentes de información que fueran ya del mes de octubre o a lo mejor del mes de septiembre, pero tendríamos que hacer más bien principios de octubre para que esta información fuera lo más cercana a lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces aquí va a depender mucho de en qué momento, más bien, de la información en qué momento nosotros la queremos retomar. ¿Sí? Entonces estos son los puntos que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando vamos a revisar una fuente de información.